Faltan 17 minutos para el mediodía. Nos vamos de vuelta con nuestro móvil. Florencia, adelante. Marcelo, continuamos aquí en el Teatro Sociedad Unión de San Carlos. Ya finalizó esta conferencia de prensa del lanzamiento de Cultura en Casa. Y ahora estamos aquí con Jorge Céspedes, director general de Cultura de la Intendencia de Maldonado, que es uno de los promotores, impulsores de este interesante proyecto para acercar la cultura a todos nuestros hogares. Muchas gracias, Jorge, por recibirnos y felicitaciones por esta iniciativa. Bueno, en primer lugar, los agradecidos somos nosotros para que ustedes y por medio de ustedes los vecinos del departamento puedan enterarse. Saludamos a quienes están en el set. Decirles que para nosotros es, si se quiere, un deber moral desde la competencia de la elección tratar de ir acompañando en estas épocas muy condicionadas por las condiciones justamente sanitarias. La acción de la cultura que ha quedado de alguna forma muy disminuida en cuanto a la apoyatura que debemos de darle a los artistas, a los músicos del departamento. Las sucesivas replanificaciones que ya a esta altura ha hecho la Dirección de Cultura, en virtud de la posibilidad de abrir nuestras distintas salas, se han visto de alguna forma obstaculizadas porque el crecimiento expansivo que ha tenido los contagios en el departamento de Maldonado ha hecho que los espectáculos públicos no puedan llevarse adelante. Y la posibilidad de utilizar este tipo de herramientas, como es a través de las distintas plataformas, de hacer grabaciones y difundirlas, creímos que era una oportunidad adecuada, era una buena propuesta que surgía desde el municipio de San Carlos y que desde la dirección íbamos a acompañar financiando gran parte de los calles artísticos de los distintos artistas involucrados. Hoy lo que obviamente nos planteamos es un nuevo desafío. Ese desafío esperamos que la ciudadanía, los vecinos nos acompañen, justamente viendo desde sus casas, alentando desde cada uno de los hogares cada una de estas propuestas y simbólicamente en un aplauso también a los artistas que van a estar presentes en las distintas grillas que estamos ofreciendo. ¿Cuántos artistas, cuántos shows estarían implicados? Bueno, ya en estos próximos 3 domingos ya tenemos una grilla que básicamente va a atender la demanda musical del público adulto, 2 espectáculos musicales y una obra de teatro, una comedia, con Patricia Álvarez el 4 de julio. Y en el mes de julio justamente vamos a dividir la propuesta de forma tal de atender no solo al público adulto, sino básicamente también al público infantil. Por lo tanto, la grilla de ese mes se va a vestir también con ropaje de niños mediante obras de títeres, mediante la presencia de los magos, de forma de llegar a distintos públicos en distintos momentos, generando una relación que nos permita reencontrar a los artistas con su público, aunque no sea en forma presencial, pero mantener la tibieza de ese contacto que es imprescindible en todas las acciones culturales. Todos los espectáculos van a ser grabados aquí mismo en el Teatro Sociedad Unión de San Carlos. ¿Por qué fue que se eligió este teatro como sede? Bueno, todo se centraliza en esta sala porque tiene no solo las condiciones técnicas adecuadas, sino porque el manejo con personal que no siempre depende de la Dirección de Cultura o de la Intendencia facilita también, ya que dentro de lo que es la plantilla de funcionarios municipales tenemos muchos que se acogen a distintas resoluciones de protección porque tienen más de 60 años, porque tienen enfermedades de las que se llaman comorbilidades que pueden afectar frente a un eventual contagio de COVID y tenemos recursos humanos disminuidos. Por eso la opción de utilizar esta sala, que tiene muy buenos equipos técnicos, que se puede manejar con personal por fuera de la plantilla, de alguna forma nos alentó a apoyar la propuesta y a decir que obviamente se puede grabar con un muy buen nivel de calidad que contribuye también a resaltar el compromiso cultural de los distintos actores. ¿A partir de cuándo vamos a poder empezar a disfrutar estos espectáculos? El próximo domingo 20 ya está la primera acción cultural que prácticamente está definida su grabación. Se trata de una intervención musical, música de todos los tiempos, a cargo de Mario Hernández y Dayana Aparicio, y empezamos justamente con algo que tenga la posibilidad de ser versátil en cuanto a todos los géneros musicales, y el segundo encuentro ya va a estar más focalizado en el público que se puede deleitar con la música del tango a través de Valentina Stoll y Martín Romero, que van a desarrollar justamente una temática de esa naturaleza, música ciudadana por ende. Algo importante para aclarar, ¿el contenido va a ser transmitido en vivo?
¿Se va a subir a una plataforma y a partir de ahí se va a poder ver? Sí, está en las plataformas, está en vivo, está en los Facebook, es decir, vamos a tener distintas herramientas para llegar al seno de los hogares. Bueno, muchas gracias por su tiempo y nuevamente felicitaciones a todos los que están de este lado y también a los artistas, ¿no?, que van a hacer que llegue la cultura a sus hogares. Gracias a ustedes por cubrir y esperamos contar con el apoyo de los vecinos a través de su compromiso en sus hogares. Bueno, Marcelo, nosotros desde aquí entonces seguimos con ustedes con más información en la mañana del 11. Impecable, Florencia, muchas gracias. El saludo también para el profesor Céspedes por este testimonio. Volvemos con ustedes más adelante con otras informaciones. Ahora vamos a recibir aquí en los estudios de la mañana del 11 al senador Frente Amplista Eduardo Brenta. ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias. Bueno, usted con vasta experiencia, ¿no?, en el ámbito político, ha ocupado ya una banca en diputados, fue ministro de Trabajo y Seguridad Social. Ahora ocupando la banca del Senado en sustitución de Enrique Rubio y abocados primero que nada a esta campaña de recolección de firmas para tratar de impulsar un referéndum que derogue 135 artículos de la LUC de los 400 y pico que tiene la ley, votada el año pasado, para lo cual quedan 23 días. El 9 de julio vence el plazo. Exacto. La pregunta es cantada. ¿Se llega con las firmas o no se llegan? ¿Cuántas van? Usted me decía que no maneja los números. Varios integrantes de la Comisión Pro Referéndum dicen las firmas están, el tema es que tenemos que llegar a la gente. Y en pandemia se ha complicado, ¿no?, hacer una campaña como se debe, de manera masiva en todo el país, en el contacto con la gente, más allá de las amenazas de Michelini que le costaron el cargo, nos aglomeraremos, pero en definitiva eso no ocurrió y la campaña se sigue llevando de una manera muy artesanal, porque son muchos referentes políticos que recorren el país permanentemente. Sí, está claro, el primer dato me parece que es el más relevante, ¿no? O sea, efectivamente todas las encuestas de opinión pública muestran que las firmas están. O sea, que quiere decir que el porcentaje de la ciudadanía necesario para poner en consideración de la población la ley de urgente consideración existe. El tema es si efectivamente logramos llegar a la cantidad de ciudadanos que están dispuestos a firmar, muchos de los cuales son ciudadanos que por razones de la emergencia sanitaria que estamos viviendo están en sus casas, en muchos casos, muchos de ellos quizás no salen desde el comienzo de la pandemia. Todos sabemos, ¿no?, que hay mucho temor en la población, digamos, sobre todo en este último tramo, ¿no?, que donde se han incrementado notoriamente la cantidad de casos y de fallecimientos, y por tanto la tarea fundamental hoy es hacer este esfuerzo, digamos, de llegar a esos ciudadanos para que efectivamente se convalide la cantidad de firmas. Hay que saber que nosotros en el Parlamento planteamos la posibilidad, como se hizo en las elecciones departamentales, de establecer una extensión del plazo considerando esta problemática, y bueno, lamentablemente no contamos con los votos de la bancada de gobierno, ¿no?, por lo cual no se extendió el plazo como sí se hizo en las elecciones departamentales, atendiendo a esta problemática que es subjetiva y que indica y que la hemos percibido directamente, ¿no?, o sea, en situaciones en las cuales uno, recorriendo los barrios, ¿no?, en barriadas y demás, uno encuentra cantidad de ciudadanos que dicen, sí, yo estoy dispuesto a firmar, pero no van a ir quizá a la mesa que está en la plaza de Maldonado a firmar si alguien no les lleva la firma o no lo hace un familiar o un pariente, etcétera, ¿no? Entonces me parece que hay una cuestión que tiene que ver también con la democracia, ¿no? En realidad la ley se discutió con plazos perentorios, porque era una ley de urgente consideración precisamente, abarca una cantidad impresionante de temas, prácticamente todos los temas que importan a los ciudadanos del Uruguay, y no tuvo efectivamente un debate, uno lo advierte claramente, un debate que permitiera que la ciudadanía por lo menos conociera algunos de los aspectos que le interesan directamente, ¿no? Hay temas vinculados a vivienda, a educación, bueno, ni que hablar de seguridad, temas vinculados a las empresas públicas y al rol de las empresas públicas. Y no solo está la ley de urgente consideración, luego vino el presupuesto nacional también, ¿no? Y hay algunos aspectos de la ley de urgente consideración que luego tienen expresión en el presupuesto nacional, que a nosotros nos preocupan mucho. Por ejemplo, para destacar algunos, ¿no?, el tema vinculado a las empresas públicas, las empresas del Estado, ¿no? En la ley de urgente consideración se le otorga a la URSEA y a la URSEC, que son los organismos reguladores, potestades importantes, digamos, de contralor de las empresas del Estado, que antes eran de las empresas del Estado. Esto puede no estar mal, pero si uno luego mira las asignaciones presupuestales a las empresas públicas y los importantes recortes que se están haciendo, sobre todo en materia de inversiones, ¿no?, y de mantenimiento
de lo que se ha invertido en estos últimos años. Hablemos de todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de toda la red de fibra óptica, de todas las inversiones en parques eólicos que se han hecho por parte directamente en algunos casos de la UTE y la red también de UTE, toda la inversión que se ha hecho en OCE, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el caso de OCE, claramente la represa de Casupá, que era una de las inversiones más importantes para el abastecimiento de agua en toda el área metropolitana, donde hay un déficit, bueno, esa inversión se ha descartado en principio, ¿no? Entonces, si uno ve que se le recortan potestades, digamos, a las empresas públicas y por otro lado se les reducen significativamente la posibilidad de invertir y también la posibilidad de tener los recursos humanos necesarios, porque para reparar la red cuando hay dificultades, no solo hay que tener elementos técnicos, hay que tener gente que lo haga, ¿no? Entonces, esto lo han denunciado claramente los sindicatos. Bueno, uno percibe que hay una situación de algo que es muy importante para los uruguayos, ¿no? Y esto viene de la historia del vallismo. Las empresas públicas son fundamentales en este país, un país chico, donde las empresas públicas tienen que ser motor del desarrollo, no pueden convertirse en empresas que colaboren en una situación recesiva, ¿no? Y esto me parece que si uno lo liga a la situación de la pandemia y demás, comienza a ver que algunas de las decisiones tomadas en aras de que la economía no se detenga, terminan teniendo un efecto contrario, ¿no? Terminan teniendo un efecto recesivo. Cuando uno recorta las inversiones de las empresas públicas, mata empleo, ¿no? Y mata posibilidades de desarrollo y de acceso a la actividad comercial de muchas empresas que viven efectivamente del impacto de las inversiones de las empresas públicas. Usted ha hablado del vallismo y hemos escuchado y lo hemos dicho en este programa de que dirigentes de todos los partidos políticos han invocado de alguna manera el vallismo con aquellos logros tan importantes que se han plasmado después y se han mantenido a lo largo de los años, incluso tratando de perfeccionarlos, sobre todo aquellos de corte social, ¿no? Y justamente la imagen de José Valle Ordóñez fue utilizada en esta campaña pro referéndum, teníamos recién allí la imagen, sí. Y bueno, hubo algunas protestas del Partido Colorado pidiendo de que no se utilizara esta imagen porque llamaba a la confusión a la ciudadanía. La Corte Electoral tomó cartas en el asunto y le pidió a la Comisión pro referéndum que cese de utilizar la imagen y que evite confundir a la gente. ¿Qué le parece la utilización de la imagen y la decisión de la Corte? Bueno, yo la decisión de la Corte no voy a opinar, se acata. La decisión de la Corte Electoral uno la respeta, ¿no? Puede estar de acuerdo o no. Bueno, ¿está de acuerdo o no? No, yo digo, con la decisión de la Corte solo me corresponde respetarla. Sí, lo que digo es que el ideario vallista, ¿verdad?, de defensa de las empresas del Estado, de creación de las empresas del Estado, ¿no? En el periodo de Valle fue un periodo muy fructífero en ese aspecto, están contenidas en esta defensa que yo decía, ¿no?, de lo que es el rol de las empresas públicas en la actividad económica del país. Entonces, creo que el centro no está en la figura o en la imagen de José Valle Ordóñez, sino en dónde está el ideario de José Valle Ordóñez, ¿no?, que es el aspecto importante. Y ese ideario yo creo que está en esto, que tiene que ver con defender ese rol que las empresas del Estado han jugado en el Uruguay y que los uruguayos ya saldaron. Porque en el año 92 hubo un intento, ¿no?, de privatizar áreas muy importantes de las empresas del Estado, los uruguayos dijeron que no a ese intento. Bueno, yo creo que hoy está planteada una situación, no voy a decir similar, porque no tiene la entidad que tuvo la propuesta en su momento del expresidente Lacalle Herrera, pero tiene efectivamente un impacto importante las medidas que impone la LUC y el presupuesto quinquenal en las empresas del Estado. Entonces yo creo que el ideario vallista, más allá de la imagen de José Valle Ordóñez, que reivindica el Partido Colorado y tiene todo su derecho de hacerlo, y la decisión de la Corte que tomó esta decisión, más allá de eso yo creo que el ideario de José Valle Ordóñez está contenido en la reivindicación de este rol de las empresas públicas y efectivamente la LUC hace lo contrario, ¿no?, a lo que el vallismo en su momento defendió. ¿Qué papel juega la desinformación de la población en esto de la recolección de firmas y de comprender de qué se trata algo tan aparatoso? Bueno, yo creo que eso tiene que ver, yo creo que tiene mucho que ver y tiene mucho que ver con la democracia. En realidad, uno nota claramente un profundo desconocimiento de los contenidos de la ley de urgente consideración. Y esto no es reprocharle a la ciudadanía, por el contrario, es muy difícil, ¿no?, que alguien en realidad pueda comprender en profundidad los contenidos de un proyecto de ley que tiene más de 400 artículos, como usted mencionaba,
y que abarca infinidad de temas. Además no es agarrar el libro y leerlo, porque No, hay que no. hacer lecturas comparadas con distintos Exactamente. tratados. Y modificaciones de Exacto. leyes anteriores que se modifican en la LUC. Yo digo, el tema de los desalojos, por ejemplo, ¿no? Que es un tema que en Muy la ley sensible. habilita una suerte de desalojo exprés, digamos, ¿no? Rápidamente, aún inclusive en situación de buenos pagadores, ¿no? Este es un tema que para la gente me da la impresión que es escasamente conocido y es un tema muy complejo, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de que la gente quede en la calle, digamos, nada menos, ¿no? Entonces, tenemos de grandes temas que tienen que ver con la macroeconomía, como mencionamos, de las empresas del Estado y el rol de las empresas en el desarrollo nacional, a temas muy puntuales, pero que son tan importantes como los otros, ¿no? Y que tienen que ver con ese aspecto. Como también tiene que ver con las políticas de seguridad, ¿no? Y este es un tema también muy complejo y sin expresarse ni a favor ni en contra, lo que decimos es, ¿hubo espacio para que la gente entendiera esto? ¿Existió la posibilidad de que aquí sentados de repente debatiéramos gobierno y oposición con el objetivo de que el ciudadano comprendiera las opiniones de cada uno? No, ese espacio no existió. No existe nunca, ¿no? Porque, digo, ahora quien es gobierno era oposición y quien hoy es oposición fue gobierno y difícilmente se ha dado esas instancias de debate que son tan enriquecedoras. Ha quedado demostrado cuando se han podido dar, no solo a nivel de candidatos presidenciales, me refiero a nivel de legisladores o de directores de empresas de un y otro partido, que creo que estaría bueno que confrontaran ideas y explicaciones para que la gente saque sus conclusiones, pero no se puede ahora y tampoco se podía antes. ¿Por qué? Bueno, yo he participado en estas semanas en debates en distintos medios de comunicación. ¿Como senador? Sí. ¿Y como ministro? Como ministro también. Sí, convocatorias al Parlamento, múltiples. Claro, pero en el Parlamento me refiero a los medios de comunicación. Bueno, yo que sé, como ministro no recuerdo realmente, pero porque en general no se estila debates con ministros, ¿no? Pero debates como legislador, sin ninguna dificultad, y en muchos casos yo creo que han sido ilustrativos. Además son debates, en el Parlamento, más allá de la diferencia que uno pueda percibir, existe un ámbito de diálogo permanente, porque hay permanente intercambio respecto a distintos temas, ¿no? Ahora, otra cosa es el debate público, que es el que importa, digamos. A veces no hay reproducción del debate en el Parlamento, que es aburrido, digamos, en muchos casos, para la ciudadanía, pero sí hay intercambios de este tipo, y yo creo que eso, bueno, si se abre este espacio, si la posibilidad si las firmas efectivamente se llega, bueno, ahí sí se va a abrir un espacio de discusión, porque usted habrá notado que la oposición no dice nada respecto a la LUC, ¿no? Perdón, la oposición no, el oficialismo no dice nada respecto a la LUC. Van a tomar esta parte y van a aparecer memes. Me cuesta el cambio, digamos. Me cuesta el cambio. Pero en realidad, desde el gobierno hay silencio respecto a la campaña. Me parece que es una estrategia clara, ¿no? Que no contribuye a que los ciudadanos comprendan la profundidad del ¿Qué debería ser el oficialismo? Yo creo que tenía que haber salido a decir por qué no firmar, por ejemplo. Yo no he escuchado a nadie decir por qué no firmar, ¿no? Ningún legislador, ninguna figura del gobierno ha salido a debatir de por qué no firmar y reafirmar la LUC. Me parece que hay una lógica de mantener esta situación de silencio, digamos, o de no levantar el tema, digamos, porque el levantar el tema implica que la gente obviamente ponga atención y ponga el foco sobre este tema. Bueno, si hay referéndum, estés tranquilo que va a encontrar acá sentados a legisladores del oficialismo, porque evidentemente ahí se va a jugar votar a favor o en contra de mantener o no estos 135 artículos que estamos cuestionando. Senador, otro tema que le quiero plantear. Hoy se está cumpliendo un paro general de 24 horas convocado por el PIT-CNT, es contra la LUC. El presidente del PIT-CNT dijo, esto es por los que no tienen laburo, este paro, y se da un hecho en paralelo que uno puede decir, a ver si no estamos frente a una contradicción. La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado hoy va a debatir el proyecto de ley presentado por el ministro Mieres sobre la promoción de empleo para jóvenes de 15 a 29 años, para mayores de 45 años y para personas con discapacidad. El senador Andrade dijo, yo no voy a ir al Parlamento porque voy a hacer paro, no voy a ir. Y le dijeron, pero Andrade, vos integrás la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. Bueno, la comisión se puede correr, dijo. Igual se va a tratar el tema en el Senado. Tenés donde discutir y aportar el proyecto. Esto para muchos suena a una descalificación de lo que significa el trabajo de las comisiones del Parlamento, pero no es un contrasentido que
un proyecto de ley que busca promover empleo para personas vulnerables y de repente un legislador, que según la senadora Bianchi dice nunca había un legislador que hiciera paro, usted me podrá asistir en ese sentido, como un contrasentido que un senador no vaya por una medida de paro a discutir un proyecto que genera empleo. Bueno, primero me gustaría dar una opinión sobre el proyecto. En realidad el proyecto recoge un proyecto... Usted lo domina el tema porque fue ministro. No, porque en realidad la primera ley de empleo juvenil se hizo en nuestro periodo de gobierno, el gobierno del presidente Mujica. ¿Este proyecto la modifica? Yo diría que no modifica nada. Que en realidad es la misma ley, escrita de otra manera. Lo debatiremos en el Senado cuando llegue el momento, pero en realidad todas las herramientas que están planteadas en esa ley y los recursos asignados son exactamente iguales de la ley aprobada en el año 2013 para promover el empleo juvenil. Se agregan a lo que se hizo en el periodo de gobierno último de Tabaré Vázquez, los mayores de 45 años, y ahora se incorporan en la ley subsidios que estaban para personas con discapacidad que estaban en otra ley. Reordena, digamos, del punto de vista normativo, las herramientas de subsidio existentes. No asigna más recursos. Hay una diferencia. Cuando esa ley se elaboró, Uruguay tenía 5.5 de desempleo. Es el desempleo más bajo de la historia del país desde que hay registros. Fue en el año 2012, presidencia José Mujica. Hoy tenemos el doble de desempleo, 100.000 pobres más. Es una coyuntura completamente diferente. Yo iba a decir, es una realidad, no podemos comparar el viento de cola que había en el 2012-2013 con la crisis mundial que hay hoy. Por eso hay que asignar más recursos, claro. ¿no? Hay que asignar más recursos precisamente para atacar un problema que es mucho más grave que el que había en aquel momento. Y sin embargo, no se asignan más recursos. Se asignan recursos, el mismo nivel de recursos que asignábamos cuando teníamos una situación totalmente distinta y favorable, tanto a nivel nacional como internacional. La decisión del senador, que es colega suyo en la Cámara, ¿qué le parece? Yo creo que primero los legisladores del Frente Amplio van a estar en la comisión, el senador Bonomi va a estar, la senadora de la Aventura va a estar. Tengo entendido que el senador Andrade tiene otras prioridades hoy que compromisos asumidos previamente, supongo estará su suplente. Me parece que no es el centro de la discusión. El centro de la discusión, más allá de que sea el centro, digo, pero... Es más, yo diría hoy, si usted mira la plataforma del PCNT de hoy, hasta donde yo he leído, los aspectos centrales están contenidos en la no convocatoria de los consejos de salarios. No hay convocatoria aún a los consejos de salarios. Estamos en el mes ya de junio. Hay un incremento notorio del desempleo, hay una caída notoria del salario real de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores públicos han perdido, los trabajadores privados notoriamente han perdido los jubilados, porque el ajuste de los jubilados se da a partir del ajuste de los salarios de los trabajadores públicos, del índice medio de salario de todos los trabajadores. O sea, el conjunto de reivindicaciones está centrado básicamente en estos aspectos, y por lo que yo he visto, no sé si está incluido o no en la plataforma, seguramente está el de la LUC, pero es una parte. Yo digo lo que dijo el presidente Pichenete, ¿no? Sí, yo lo escuché hablar contra la LUC. De las ollas populares y del hambre, ¿no? Y si usted efectivamente ve que hay la cantidad de ollas populares que hay en todo el país, estamos en una situación desde el punto de vista social realmente muy grave. Ahora, uno puede presuponer lo que respondería usted integrando la oposición, habiendo sido gobierno durante 15 años, pero lo que estamos viviendo hoy, por ejemplo, las ollas populares y gran cantidad de gente que ha quedado sin empleo, sin ingresos y que no tiene literalmente para comer, eso, ¿cuánto le atribuiría a errores del gobierno y cuánto le atribuiría a la pandemia como tal? Bueno, que se ha llevado puestos a países poderosos y con distintas políticas que la del Uruguay. Yo no tengo inconveniente en admitir errores, ¿no? Cuando me lo demuestran. Lo cierto es que nosotros recibimos el país con 1 millón de personas por debajo de la línea de pobreza, con un desempleo que rondaba el 20%. Año 2005. Año 2005, con una situación de indigencia que rondaba el 5%, si no me equivoco, y entregamos el gobierno con una indigencia prácticamente nula, del 0.5%, un desempleo que había crecido en los últimos años. Se dice que en el último gobierno de Tabaré Vázquez se perdieron 50.000 puestos de trabajo, pero en los 3 periodos de gobierno se habían creado 300.000 puestos de trabajo nuevos y se perdieron 50.000, en un momento de caída de la actividad económica. Ojo, en el periodo anterior,
también tuvimos una crisis económica muy grande en el año 2008-2009, mundial, cuando cayó buena parte de la banca norteamericana, usted recordará, Claro. y en ese periodo Uruguay prácticamente ni se enteró de la crisis, ¿no? De la crisis mundial. Entonces, efectivamente tenemos, yo creo que logramos recuperar, o sea, hacer subir por encima de la línea de pobreza a una cantidad muy importante de uruguayos. La pobreza quedó en el 8% aproximadamente de aquel 20% que venía, pero esa gente superó apenas, digamos, ¿no? En función de la generación de empleo, del incremento de los salarios. Hay que recordar que duplicamos el salario mínimo nacional, que se incorporaron en la negociación colectiva sectores que nunca habían pisado el Ministerio de Trabajo, como trabajadoras domésticas y rurales. O sea, hubo un incremento muy importante y una mejora importante. Pero todavía había sectores con mucha fragilidad. Hay gente que dice que Uruguay tenía 20% de informalidad. Bueno, si usted toma cualquier documento de la OIT o de CEPAL, cualquier organismo internacional, en América Latina, Uruguay es destacado como un ejemplo. Tener 20% de informalidad en el Uruguay, desearía toda América Latina tener ese nivel de informalidad, porque los países, como por ejemplo, para poner un ejemplo, Perú está por encima del 50% de su economía en la informalidad absoluta. Entonces, lo que se ve como fragilidad son fortalezas frente a la realidad del mundo. Claro, Eso el tema no es que, quiere decir, como en tantas cosas, que cuando nos comparamos con la región andamos bárbaro, pero si miramos fronteras adentro sí quedará por mejorar todavía. no, pero claro, el tema es que revertir algunos procesos, como por ejemplo la crisis del 2002, que nos sumió en la más profunda pobreza a la mayoría de los uruguayos, revertir esos procesos lleva muchos años, ¿no? Hay gente que estuvieron 15 años en el gobierno. Ah, sí, pero recuperar la economía alemana, ¿no? Luego de una situación, no estoy comparando, ¿no? Digo, Sí, pero sí. después de la Segunda Guerra Mundial llevó mucho tiempo y sobre todo hubo una gran inversión en estos periodos, que yo creo que es un enorme capital que el Uruguay tiene, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con la pandemia sin Sistema Nacional Integrado de Salud? ¿O qué hubiera pasado con la educación sin Plan Ceibal? ¿Cómo hubiéramos logrado, ¿no? Sin tener clases presenciales, que los niños tuvieran, y jóvenes, acceso a la educación si no hubiera habido Ceibalita, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay una serie de capitales, en términos humanos y de recursos, que se generaron en ese periodo de aparente viento de cola, porque tuvimos viento para atrás también, ¿no? En ese periodo, que permitieron enfrentar mejor la pandemia. Yo creo que el gobierno actual se quedó corto en lo que es la asignación de recursos para mitigar los impactos de la pandemia. Y tenía posibilidades de contraer endeudamiento, cosa que están haciendo todos los países del mundo, y a nadie se le cayó el grado inversor, ¿no? Pero no estoy hablando de gobiernos de izquierda. Bolsonaro triplicó las partidas de lo que llamaba Bolsa de Familia, el programa Bolsa de Familia, podrían ser la asistencia del Mides acá. Bolsonaro triplicó los montos de los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff. Brasil no es en este referencia periodo. para el manejo de la pandemia, usted convendrá en No, eso. me senador. refiero solo a la asistencia social. No, el resto es un desastre. Claro, ¿no? por eso, Total. hablando de lo que es la situación de pandemia, el Brasil resto, no lo podemos tomar como desastre referencia absoluto. para nada. Pero en materia por algo Bolsonaro mantuvo índices de popularidad muy altos. Luego la caja no le dio para sostener eso. Pero el gobierno de Piñera acaba de establecer una suerte de renta básica, y es un gobierno de derecha y conservador. Entonces yo creo que aquí no se hizo ese esfuerzo y se privilegió de alguna manera mantener los niveles de déficit fiscal y demás, atendiendo a una situación de mantener el grado inversor, que todos queremos mantenerlo, pero que no está en riesgo en el mundo, porque ninguna calificadora de riesgo en este escenario de debacle internacional y mundial va a hacer caer la nota de un país por haber contraído $1.000 millones de endeudamiento. El Frente Amplio fue, el general Manini Ríos, a nombre de Cabildo Abierto, pidió destinar a la pandemia 5 puntos del producto. Nosotros tenemos un producto de $50.000 millones, o sea, destinar es el 5%, ¿no? Nosotros propusimos destinar 2 puntos del PBI, o sea, menos de la mitad de lo que Cabildo Abierto planteó para atender la situación de emergencia de la pandemia. Entonces, fuimos modestos, ¿no? En Sí, sí. planteo. Acá hay un tema de decir, bueno, acá el presidente soy yo o el gobierno es y gobierna este gobierno. Nosotros fuimos oposición y nos tuvimos que quedar
calladito a la boca, parecería que también hay un poco de eso de ingrediente, ¿no? De decir, bueno, de repente algunas cosas que vienen de la oposición son de recibo, pero no las voy a tomar, porque vienen de la oposición. Creo que en algunos aspectos seguimos con esas malas prácticas que no es lo que la gente quiere. La gente quiere que cada uno de su mirada de los temas, todos agarren esta mesa, la levanten y la lleven hacia el lugar que la tienen que llevar, ¿no? Y que se tomen, porque en todos lados hay cosas buenas. El Frente Amplio ha hecho grandes cosas y tiene gente valiosísima que perfectamente puede aportar y ser tenida en cuenta en este gobierno, como a la inversa. Cuando gobernó el Frente Amplio 15 años, había ideas y gente muy valiosa en los partidos de oposición que estaría bueno que hubieran sido más protagonistas. Pero bueno, es el juego un poco de la política y la democracia. Yo, mi experiencia como legislador y luego mi experiencia como ministro, por ejemplo, la ley de empleo juvenil, Sí. a la que hacíamos referencia recién, fue votada por unanimidad en el Parlamento. Normas de seguridad social que enviamos en su momento fueron votadas. Yo diría que la mayoría de los proyectos que enviamos fueron aprobados por unanimidad, no porque fueran fantásticos, sino porque hubo diálogo con la oposición previo al envío de estos proyectos, como hubo diálogo también con las cámaras empresariales, Sí, con todos los involucrados. con todos los involucrados. Entonces muchos de esos proyectos surgieron del Diálogo Nacional por el Empleo, del Diálogo Nacional por la Seguridad Social. Entonces lograron altos consensos. Yo creo que en este caso tuvimos un proceso del año 2020 donde el Frente Amplio entendió que había un adecuado manejo de la pandemia y no tuvimos ningún inconveniente en decir que el gobierno venía manejando muy bien la pandemia y fuimos ejemplo en el mundo de manejo de la pandemia. Luego, cuando empezamos a advertir, pero no porque, en este caso no los legisladores, porque los científicos nos empezaron a decir que la pandemia corría riesgos de incrementarse, sobre todo a partir del ingreso de esta variante de la P1, digamos, ¿no? Que efectivamente tenía altos niveles de contagiosidad y por tanto podía incrementar los casos y las consecuencias en los fallecimientos. También se advirtió por parte del equipo que venía trabajando con el doctor Tabaré Vázquez, Miguel Fernández Galeano, Ricardo Ehrlich y demás, llevaron propuestas del presidente de la República. Marcos Carámbula tuvo una entrevista con el presidente en el cual le advirtió respecto a estos riesgos que veíamos y la verdad que se optó por otro camino y hoy tenemos la variante dominante en Uruguay, la P1, y este incremento de pasar de 200 casos a más de 4.000 en algunas oportunidades es resultante de eso. El gobierno ha jugado exclusivamente a la vacuna y no lo digo yo, lo ha dicho el GACH, lo ha dicho Moratorio, lo ha dicho toda la gente, los científicos, que en realidad apostar solo a la vacuna era un riesgo importante si no se acompañaba de una reducción de la movilidad. Y para reducir la movilidad hay que poner plata, ¿no? Y esto es lo que el gobierno no ha hecho y nos ha conducido a este camino de la interpelación, que la vamos a hacer además. Le iba a preguntar, no nos queda tiempo, pero siguen con la propuesta de interpelar al ministro de Economía, Salud y Trabajo. El 6 de marzo la interpelación. Y hemos dicho que no vamos por la cabeza de los ministros. Al contrario, vamos sí por poner en debate la política sanitaria y su consecuencia, y lo vinculado a la política económica, para poder eventualmente generar alguna modificación que atienda a esta situación gravísima que estamos viviendo, con un promedio de 50 muertos por día, ¿no? Que lamentablemente... Ahora por suerte empezó a bajar levemente. Ahora por suerte empezó a reducirse. Ojalá. Quizá, si tuvieran tomado medidas como el GACH advirtió, esta situación de caída se hubiera producido 2 meses atrás. Tengan cuidado en la interpelación que no pase como en diputados, que terminan todos en cuarentena, aunque en el Senado son menos, ¿no? Las distancias son otras. Y se hacen en diputados. Por lo la hacen en diputados porque es más grande, está claro, bien, con los senadores. Bueno, está bien. Respetando la distancia. Ahí estuvieron sagaces. Senador, un gusto que nos haya acompañado. Igualmente, un gusto para mí. Muchas gracias. Gracias, un placer. Señoras y señores, tenemos que hacer una pausa. Enseguida estamos de vuelta con ustedes.